The Jordan Show on YouTube. A ver, ¿alguna vez se han puesto a pensar en cómo le hicimos para medir la temperatura? Es que la historia de cómo pasamos de simplemente sentir frío o calor a tener un número súper preciso en un chip es de verdad fascinante. Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Piénsenlo, es algo de todos los días. Nuestros teléfonos, las computadoras, hasta los coches, todo se calienta y se enfría. Lo sentimos, ¿no? La laptop que casi te quema las piernas o el celular después de estar horas viendo videos. Pero lo realmente increíble es que estos aparatos no solo se calientan, sino que saben a qué temperatura están. Ahí está el truco. Y justo esa es la pregunta del millón. ¿Cómo se logró pasar de una sensación tan subjetiva, tan personal, a un dato duro, a un número objetivo que puede leer un chip más pequeño que una uña? Es que en serio esta es una de esas revoluciones silenciosas que lo cambiaron absolutamente todo. Ok, para entender la solución, primero tenemos que entender bien cuál era el problema. Así que, en esta primera parte, vamos a viajar a un tiempo donde la temperatura era solamente eso, una experiencia, un sentimiento, y para nada una medida objetiva. A ver, imagínense un mundo así. Un doctor te ponía la mano en la frente y su diagnóstico era, sí, tienes calentura. ¿Pero qué tanta? ¿Más que ayer? Imposible saberlo. O un científico que quería repetir un experimento no podía decirle a su colega, caliéntalo a 80 grados. Ese concepto no existía. Esto era un problemón, porque sin poder medir, la ciencia simplemente no podía avanzar. Hacía falta, pero urgentemente, una nueva herramienta. Y bueno, esa herramienta que tanto se necesitaba apareció en un lugar y en una época de pura genialidad, la Florencia del Renacimiento. Sí, el mismo lugar de las grandes obras de arte. Pues resulta que ahí, como veremos en esta segunda parte, también nació la ciencia de medir la temperatura. Y fíjense en la velocidad de todo esto. Es increíble. En cosa de 50 años, que no es nada, pasamos del aparato de Galileo, que era súper básico y solo te decía más caliente o más frío, al termómetro de vidrio sellado de los Medici. Ese ya era otra cosa. Por fin se podía medir la temperatura sin que la presión del aire lo arruinara todo. Cada uno de estos avances fue una pieza clave del rompecabezas. Esto que hicieron fue una locura para la época. La Academia del Cimento básicamente creó la primera red meteorológica del mundo. O sea, mandaron termómetros idénticos a varias partes de Europa. Y por primera vez en la historia, alguien en París y alguien en Roma podían medir la temperatura y comparar los resultados. Fue el nacimiento de la meteorología a gran escala, todo gracias a estos aparatitos florentinos. Pero bueno, tener el termómetro era solo la mitad de la batalla. El siguiente problema era, ok, ya podemos medir, pero ¿en qué unidades? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para entendernos? Así que en esta tercera parte vamos a meternos en el desafío de crear un idioma universal para el calor, o sea, una escala. Y aquí entran a escena los dos cracks de esta historia, Fahrenheit y Celsius. Y eran súper diferentes. Por un lado, Fahrenheit, un artesano obsesionado con la precisión, que eligió puntos fijos un poco raros, ¿no? Para que sus números siempre fueran enteros. Y por el otro, Celsius, el astrónomo, que buscó la elegancia y la simpleza. A ver, usemos el agua. 0 cuando se congela, 100 cuando hierve. ¿Listo? Dos enfoques muy distintos para el mismo problema. Pero, a ver, aquí les va un dato curioso que casi nadie sabe. La escala original de Celsius estaba al revés. O sea, el 0 era para que el agua hirviera y el 100 para que se congelara. ¿Se imaginan? Decir, ¡qué calor! Estamos a menos 20 grados. ¡Qué locura!, ¿no? Por suerte, alguien la invirtió poco después de su muerte. Es un detallito que nos enseña que hasta las mejores ideas a veces necesitan un pequeño ajuste. Bueno, esta tabla nos pone todo en perspectiva, ¿verdad? Se ve clarísimo cómo se comparan Fahrenheit y Celsius usando como referencia el agua. Súper útil. Pero, ¿ya vieron la primera línea? ¿Esa que dice 0 absoluto? Eso es una pista muy importante del siguiente gran salto en esta historia. Miren, las escalas de Fahrenheit y Celsius funcionaban de maravilla, pero tenían un pequeño detalle. Dependían del agua. Y aquí es donde entra un físico que se hizo una pregunta mucho más profunda. Y esa pregunta nos lleva directo a nuestra cuarta sección, la búsqueda del 0 absoluto. Y la pregunta que se hizo este genio, William Thomson, a quien después conoceríamos como Lord Kelvin, fue esta. ¿Por qué estamos usando el agua como referencia? Es como arbitrario. ¿Y si estuviéramos en un planeta sin agua? ¿Qué? Él se dio cuenta de que necesitábamos una escala que no dependiera de una sustancia, sino de las leyes de la física, una escala verdaderamente universal. El razonamiento de Kelvin fue brillante. Pensó, a ver,
El calor es movimiento de partículas. Si enfrío algo, se mueven más lento. Si lo enfrío más, más lento. Entonces, por pura lógica, tiene que existir un punto de frío máximo. Un punto donde las partículas simplemente dejen de moverse por completo. Y a ese límite, a ese fondo, lo llamó cero absoluto. 0 Kelvin. Así, en seco. Es el punto más frío posible en todo el universo. Es un límite que nos pone la propia naturaleza. De hecho, hay una ley de la termodinámica que dice que es imposible llegar exactamente a él. Podemos acercarnos muchísimo, increíblemente cerca, pero nunca tocarlo. Y ahí está la genialidad de la escala Kelvin. Su 0 sí significa cero. Cero movimiento, cero energía térmica. Ya no depende del agua ni de ninguna otra cosa. Es una escala basada en cómo funciona el universo. Por eso se convirtió en el lenguaje oficial de la ciencia. Muy bien. Y ahora, para la última parte, vamos a dar el salto final en el tiempo. Vamos a conectar toda esa física fundamental del siglo XIX con la tecnología que usamos hoy. Van a ver cómo esa búsqueda del cero absoluto terminó literalmente en los sensores que traemos en el bolsillo. Y fíjense en esto porque pasó hace muy poco, en 2019. El Kelvin se redefinió. Y esto es importantísimo. Dejamos de basar la temperatura en las propiedades del agua para basarla en una constante, en un número fundamental del universo que no cambia. Es como pasar de medir un metro con una barra de metal a medirlo con la velocidad de la luz. Ese número mágico es la constante de Boltzmann. Para no ponernos muy técnicos, digamos que es como la fórmula de conversión universal entre la energía de las partículas y la temperatura. Al definir su valor exacto, ¡pum!, ya no se necesita un objeto físico. Ahora la temperatura se define por una ley de la naturaleza y se puede reproducir en cualquier laboratorio del mundo con una precisión que antes era impensable. Y esta es la cadena. Aquí se ve perfecto. Todo empieza con esa constante, con la física cuántica. De ahí los laboratorios nacionales crean sus termómetros de referencia súper exactos. Esos se usan para calibrar el equipo de todo el mundo. Y finalmente, toda esa ciencia se miniaturiza y se mete en los chips de silicio que acaban en nuestros aparatos. Es una línea directa, sin interrupciones, desde la física más fundamental hasta el teléfono que tenemos en la mano. Y aquí están. Estos son los herederos modernos de aquellos primeros termómetros. Obviamente ya no son de vidrio con mercurio. Son chips diminutos, invisibles, pero hacen exactamente lo mismo. Miden la temperatura para que todo funcione bien. Evitan que el procesador de la compu se queme, cuidan la batería del coche eléctrico, están por todos lados, trabajando en silencio. Y esta frase lo resume todo, ¿no? Lo que empezó como una simple sensación, como un problema para los primeros científicos, se convirtió en el pilar silencioso de todo nuestro mundo digital. Medimos la temperatura constantemente, en todas partes, y ni siquiera nos damos cuenta. Así que la próxima vez que sientan cómo se calienta un dispositivo en su mano, acuérdense de todo este viaje increíble, de Galileo, Fahrenheit, Celsius, Kelvin, de cómo la humanidad logró convertir una simple sensación en un número exacto. Y esto nos deja pensando, ¿no? ¿Qué otra cosa que hoy solo sentimos será lo próximo que aprendamos a medir con esta misma precisión?